la charla leyendo un poco esta frase. Seguramente muchos de vosotros y de vosotras habéis leído, oído esta frase alguna vez, ¿no? O sea, leerla un momento es... Insanity es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, ¿verdad? Esto pasa mucho en las organizaciones en las cuales queremos cambiar o queremos cambiar las cosas o queremos pedir que las cosas cambien, pero luego, a la hora de que queremos hacer estos cambios y conseguir los resultados, no ponemos el esfuerzo suficiente para mover cosas, intentar cambiar o hacer experimentos o intentar mover lo que realmente lo que es la organización. Entonces, así de esta forma es difícil que podamos conseguir resultados, ¿sí? Como máximo lo que hacemos o lo que suelen hacer las empresas es contratar más gente, que es algo que se suele hacer mucho, y con esto pretendemos que se realice el cambio. La historia de hoy va un poco relacionada con pequeños cambios constantes a lo largo de muchos años y voy a presentar un poco lo que es la historia de Voxel, ¿sí? Voy a presentar muy brevemente la compañía, qué es lo que hace y a qué se dedica, ¿vale? Voxel es una empresa catalana. El año pasado celebró el 25 aniversario, es decir, tienen 25 años, o sea que no son muy grandes. Muy grandes, muy longevos, perdón. Tienen alrededor de unas 200, 300 personas, entre 200 y 300 personas está más o menos el grueso de empleados y tienen mercado básicamente tanto en Europa como en Latinoamérica. ¿A qué se dedican? Básicamente se dedican a lo que es la facturación electrónica dentro del sector turismo. Es una empresa que el año pasado fue comprada por la empresa Amadeus, que no sé si os suena, es una megacorporación relacionada con toda la parte de turismo. ¿Cómo funciona el negocio de Voxel o cómo funcionan las operaciones de Voxel? Básicamente lo que veis ahí es lo que veis aquí es una red que se llama la red de Babel. Por un lado tenemos los hoteles y por otro lado tenemos proveedores y agencias de viajes. Lo que hace Voxel es poner en contacto toda la parte de facturación desde que un hotel pide al canal Horeca para que suministren pues, desde Coca-Colas, comidas, etc., hasta que las agencias de viajes hacen reservas. Todo se centraliza dentro de esta red Babel y lo que hacen es facturarse unos a otros de forma digital. ¿Con qué objetivo? Básicamente la digitalización de las empresas, el ahorro de coste de las empresas, etc. ¿Sí? ¿Cómo gana el dinero? Gana el dinero por más o menos como un sistema de suscripción. Cuando consiguen integrar una empresa con otra, en ese momento de integración se empieza a generar un negocio recurrente por cada transacción que hay entre cada una de las partes. ¿Sí? A grandes rasgos, no sé si habéis visto, muchos habéis hecho el curso con Teodora, ¿no? ¿Habéis hecho el juego de Kanban? Seguramente sí, pues el juego es bastante parecido. Cuando llegas al final, cobras suscripción. Mientras antes llegues, antes cobras la suscripción. Básicamente el negocio es este, ¿sí? Bien, a nivel de transacciones, a nivel de números. Estos son el número de transacciones por años, ¿vale? Es decir, qué volumetría tenían de transacciones. Pues en el año más o menos 2017 tenían 40 millones de transacciones. En el año 2023 pues están en 100.000 y este año están ya casi por las 120.000. ¿Sí? Hitos importantes, lo que han pasado a nivel de la historia de Voxel, a nivel de transformaciones o a nivel de procesos de cambio que han intentado trabajar. En el año 2017 comienzan con un proyecto que se llama el proyecto Optimus Prime. ¿Vale? El proyecto Optimus Prime básicamente lo que se dedicaba era intentar conocer toda la parte de metodologías ágiles y como muchos de vosotros y de vosotras seguramente os habéis experimentado, el proyecto empieza desde el departamento de IT. ¿Sí? Empiezan a digitalizar lo que es el departamento de IT, que es normalmente uno de los cores hoy en día de las organizaciones, y empiezan a trabajar con métodos ágiles, especialmente con Scrum y este tipo de métodos. ¿Sí? Esto parece que va a funcionar bastante bien y luego pasa algo como esto que fue el COVID. Imaginaros una empresa que se dedica al turismo dentro de lo que es el COVID. Y aquí pasa algo para mí muy determinante de lo que es en las organizaciones. ¿Vale? Voxel hasta el momento iba creciendo con un nivel normal de lo que sería incrementando cada año más clientes, como es un negocio recurrente, pues cada vez incrementaban más las transacciones. Es decir, tenía la barriga más o menos llena. ¿Qué pasó en el COVID? Pues en el COVID todo esto se fue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una empresa y tienes la barriga más o menos llena y más o menos cada año vas superando beneficios o vas incrementando beneficios de poquito a poco, no te preocupas tanto por cómo van las cosas, si realmente podríamos hacerlo mejor, simplemente vas fluyendo, ¿vale? Y te dedicas a trabajar, producir, vas incrementando la plantilla, los managers mejor, más gente tengo mejor, más grande es mi departamento, por lo tanto más responsabilidad tengo dentro de la misma. Pero ¿qué pasa? Cuando realmente vienen mal dadas, ahí es cuando empiezas a pensar qué cosas podríamos hacer mejor y cómo podemos de alguna manera poder eficientar
o ser más eficientes a la hora de trabajar nuestras operaciones, concretamente, ¿sí? A raíz de esto, finales del año 2020, principios de 2021, nace la iniciativa Bumblebee. Si veis, los que sois un poco frikis, tiene nombre de Transformers, por esta transformación y tal. Bueno, pues empezamos hoy. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la iniciativa Bumblebee, que lleva más o menos unos 4 años trabajándose, y vamos a explicaros, o voy a explicaros en este caso, cómo ha sido, qué experiencias hemos vivido, ¿sí? Bien, vamos a empezar por los problemas. ¿Qué problemas, cuando empezamos a trabajar, detectamos después, más allá de lo que habíamos visto dentro del COVID, qué problemas teníamos o que habíamos visto después de la primera transformación de Optimus Prime? ¿Vale? Lo primero que vimos fue mucho trabajo en curso, ¿vale? Hemos hablado mucho. Me gusta llamarle el colesterol de la compañía. ¿Cuánto colesterol tiene la compañía? ¿No? Entonces, ¿cuánto colesterol tiene el servicio que estamos dando o las operaciones que estamos trabajando? En este caso, pues teníamos lo que tienen todas las empresas. ¿Lo comentaba los motivos? Fran los comentaba al principio. Trabajo que se queda paralizado y empezó otra cosa. Bueno, todos los motivos que han ido describiendo nuestros compañeros en las charlas anteriores de por qué tenemos el WIP alto, y no me voy a reiterar en eso, ¿sí? Mucho trabajo bloqueado. Uno de los grandes problemas que vimos o que estuvimos viendo en el servicio que nosotros dotábamos en las operaciones es que teníamos muchas dependencias. Muchas dependencias que hacían que el trabajo se quedara bloqueado. Dependencias externas, y hay que diferenciar entre dependencias externas y dependencias internas. ¿Qué son cada una? Dependencias externas. Cosas que yo necesito de alguien externo a la organización, pero que lo necesito para entregar mi producto final. ¿Sí? O para entregar mi servicio final. Dependencias internas, algún trabajo que yo necesito dentro de la organización, pero que también lo necesito para poder entregar el producto final. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un supplier que es externo, es algo que está fuera de la organización y me cuesta un poquito más manejar. Si es algo que está dentro de la organización, está bajo tu jurisdicción, por decirlo de alguna manera, y es un poquito más fácil de identificar. Básicamente, estos eran los dos grandes motivos. Había otros, ¿no? Incidencias, calidad, pero los dos grandes motivos que encontramos seguramente también pasa en vuestras organizaciones, son ese tipo de dependencias que son las que, de alguna manera, matan un poco el flow. Trabajo en silos. Cada uno trabajaba, el comercial por un lado, las operaciones por otro, Customer Care por otro, IT por otro, cada uno iba a su rollo. Dame mi trabajo, yo me dedico a lo mío, no me hables de lo de los demás, ¿sí? Eso es bastante, seguramente os suena bastante, que también suele pasar en las organizaciones. Por contra, clientes insatisfechos. ¿Cuándo está lo mío? ¿Cuándo vamos a entregar? Teníamos que haberle acabado el proyecto en esta fecha, no lo hemos acabado, tiene muchísimos problemas. Todo esto, día sí, día total. Customer Care estaba muy cansado también de recibir esas llamadas de los clientes o que no estaban insatisfechos, ¿sí? Importante. Esto me voy a parar un poco en explicarlo, ¿vale? Cycle time correcto, lead time pobre. ¿Vale? En la primera iniciativa, Voxel se dedicó básicamente a trabajar ese departamento de IT. El departamento de IT en sí mismo solo es un servicio a lo que es el producto, porque como hemos dicho antes, lo que cuenta es la conexión entre hoteles y proveedores o clientes del mismo hotel. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros, el departamento de IT empezó a implementar estas prácticas ágiles que más o menos le funcionaron bien, entregaban cada 2 semanas, software mucho mejor que antes, mucho más organizado, ¿vale? Pero, ¿qué pasaba? Los clientes seguían quejándose. Oye, ¿por qué tardáis tanto en entregar lo mío? Hacían esa pregunta. Y el departamento de IT, que era una pieza importante, decía, no, si es que nosotros estamos muchísimo más rápidos que antes, nosotros estamos siendo muy rápidos haciendo nuestro trabajo. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del equipo de desarrollo, el tiempo de ciclo del trabajo era muy bueno. Me llega al trabajo, cuando yo me pongo en mi sprint a trabajar, lo entrego y en 2 semanas te he dado algo. Antes tardaba un mes en dártelo. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista del end-to-end, desde que un cliente hace la petición hasta que se la entregamos, por medio pasaban muchas esperas. El trabajo que se pegaba, el tiempo que se pegaba el trabajo en el Product Backlog era bastante elevado y no mejoraba muchísimo lo que tenían anteriormente. Es decir, yo he tardado 2 semanas en hacerlo, pero ha tenido una espera de quizá 1 mes y medio. Y eso es importante. Cuando a veces solo te focalizas en tu departamento o en tu área, es posible que tú estás dando unos buenos resultados a nivel numérico. Pero cuando tú amplías esa mirada a lo que es el end-to-end de tu organización y entendiendo el end-to-end desde que un cliente pide algo hasta que se lo damos, en ese momento los números pueden cambiar. Y era lo que estaba pasando aquí.
Era muy difícil escalar la organización. ¿Por qué? Porque una vez que teníamos tantos proyectos, y también pues suele pasar, seguramente los veréis identificado en esto, cuando tenemos tantos proyectos en curso, ¿vale? Por mucho que tú lo que hagas es poner más gente dentro del equipo, no vas a ir más rápido o más rápida. Lo único que vas a hacer es saturar muchísimo más el sistema o saturar mucho más la parte de trabajo. Por lo tanto, no podían seguir creciendo en más países porque ellos pensaban, sí, realmente nosotros queremos entrar en más países y queremos incorporar más hoteles, ¿cuánto volumen de personal necesitamos tener para poder hacer esto? Y entonces era muy complejo escalar la organización. Cost of delay. Otro de los grandes problemas o otro de los grandes elementos que nosotros nos dimos cuenta es decir, por cada mes que pasa que yo no entrego, ¿cuánto dinero estoy perdiendo? Por cada día que pasa que esa suscripción o esa conexión no está haciéndose, ¿cuántas transacciones estoy perdiendo en el día a día? Y empezamos a dotar del trabajo de una dimensión numérica, económica. Es decir, no solo de entrega, sino qué impacto económico puede tener el no entregar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si bien los valores objetivos en cuanto a performance y eficiencia son muy valiosos de cara a dirección, hay otra cosa que también es muy valiosa de cara a la dirección, que es la cuenta de resultados. Y todo esto llevaba a que el equipo estaba muy satisfecho. ¿Por qué? Porque al final, presión por acabar, todo para ayer, ahora ponte aquí, multitarea, todos los elementos que habéis ido recordando, al final tienen una afectación global al cliente, a la empresa y, lo más importante, a los empleados. Porque al final están agobiados, agobiadas de trabajar de esta forma. Y todos estos problemas que estamos describiendo son los que nos encontramos cuando empezamos, y después del COVID, o cuando iniciamos esta iniciativa de Bumblebee. Bien, ¿cómo lo solucionamos? ¿O qué cosas, tips para solucionar, o qué estrategia hemos llevado para trabajar todos estos problemas, que son los problemas que estamos aquí hablando todos durante todo el día? ¿Sí? Lo primero, quiero que miréis esta viñeta un momento y penséis. ¿Qué os suena o qué os representa esta viñeta? Para vosotros, ¿qué os dice esta viñeta? ¿Alguien que se anime, por favor? Que sea portavoz del público. Sí, adelante. Por allí. Estamos tan centrados en producir, que nos olvidamos que hay muchos sitios donde se puede mejorar. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue incorporar que la mejora continua era parte de nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo ya no va a ser solo producir y generar esa operación, sino nuestro trabajo, como en cualquier nivel, va a ser pensar cómo vamos a mejorar. Y vamos a crear espacios para pensar cómo vamos a mejorarlo. ¿Sí? Es decir, incorporamos un skill nuevo a nuestro equipo. Siguiente. Lo siguiente que hicimos es, toda iniciativa de cambio tiene que tener soporte de dirección. Eso es una recomendación y una experiencia. Bottom-up es difícil. Entonces, lo que hicimos, y tiene que moverse. No, a la velocidad que quiera la empresa, pero tiene que moverse la iniciativa. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente montamos un equipo que se llama Agile Change Team, pero en vuestra empresa le podéis llamar como es para ponerle un nombre molón. En Voxel le ponemos muchos nombres molones a las cosas, pero en realidad os lo voy a resumir. Básicamente es un círculo de trabajo que funciona con iteraciones, la que vosotros queráis, es decir, con ciclos de trabajo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, la que os dé la gana, y que tiene representantes con poder de decisión dentro de la organización y dentro de este grupo. Por ejemplo, el financiero, el jefe de operaciones o la jefa de operaciones, ¿sí? Tiene poder de decisión. ¿Qué vamos a hacer con este grupo? Con este grupo se va a reunir 1 hora cada 15 días, 1 hora cada 15 días, para priorizar qué iniciativas vamos a llevar a cabo con los equipos, ver los resultados que están sucediendo con esas iniciativas que estamos dando y, a su vez, eliminar impedimentos que son complejos dentro de la organización. A veces, si tú quieres tocar estructura de la organización, cómo están compuestos los equipos, es difícil si no tienes un soporte importante dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, esto es una recomendación. Crear un equipo
de la gestión del cambio, de gestión de esa iniciativa con esos líderes, es importante para nosotros, o fue muy importante. Seleccionar el proyecto piloto. De 6 charlas me parece que lo han dicho 7. Seleccionar el proyecto y no empezar con toda la organización es importantísimo. Ahora también hay que saber qué piloto vamos a elegir. Elijamos un piloto donde haya gente enganchada, que tenga ganas. No elijamos un piloto con haters de la organización que no quieren avanzar, porque si no seguramente esto nos va a costar más la gestión del cambio de las personas que lo que es la gestión del cambio del piloto. Y el piloto tiene otro objetivo, que es demostrar que esto puede funcionar. Muchas veces hablamos del tema de piloto y yo voy a añadir que no es solo el piloto lo que para arrancar esta transformación o arrancar este cambio, sino todo lo que queramos probar, todo lo que tengamos dudas de probar, todos los cambios que queramos probar, no los hagáis en forma extensiva dentro de la organización. Imaginaros que dentro de un equipo se hace una propuesta de cambio. ¿Ok? Podríamos cambiar o componer este equipo de esta manera para ver si funciona mejor que el otro. Perfecto, hagamos un experimento. Creemos algo pequeño para comparar esos datos con lo que estamos haciendo ahora versus lo nuevo que queremos. Cuando tengamos un tiempo de comparación, ahí podremos tomar conclusiones y decisiones si esta estructura o esta forma de trabajar es mejor que la anterior. ¿Sí? Intentemos hacer los cambios de forma, o intentemos cambiar o modificar las cosas o gestionar las cosas de forma controlada y que nos genere el menor impacto en el negocio posible. ¿Sí? Eso es importante. Es mucho más fácil también hacer el cambio. Vamos a hacer este pequeño experimento para probar. Formación. Es importante que los equipos que vayan a tener sepan qué es lo que vamos a hacer, aunque sea una formación de un día, que sepan de qué va. ¿Sí? ¿De qué va a ir esta formación? ¿De qué va esto de Kanban? ¿De qué va esto de la agilidad? Mejora continua. Constantemente tenemos que estar pensando en la mejora continua. No puede ser una reunión una vez de forma al semestre. Tiene que ser, como el propio nombre indica, de forma continua. ¿Habéis hablado del equipo, cómo le habéis llamado? ¿El equipo de evangelistas? No, más o menos, ¿vale? Pues más o menos es algo parecido. Creamos un equipo Kaizen. Teníamos un equipo de estructura de estrategia, que era el equipo que gestionaba la estrategia con las personas de más liderazgo y con menos tiempo de la organización, y un equipo ejecutor, que ayudaba a ejecutar los cambios dentro de la organización, que ayudaba a mover los cambios. ¿Quiénes eran? Los propios trabajadores, cada uno de un área diferente dentro de la organización, para tener diferentes perspectivas. Y íbamos trabajando esa mejora continua con las iniciativas que íbamos priorizando en el otro círculo. Si veis, hay como 2 círculos, el círculo de estrategia y el círculo de ejecución del trabajo. Y ya empezamos a visualizar. Visualizar, nos encanta visualizar, Visualizar, pues bueno, pues ya hemos hablado mucho de visualizar, no me voy a extender yo en el tema de visualizar, ¿sí? Métricas. Es importante, una herramienta como Business Map nos ayuda muchísimo en esto. Imaginaros si esto lo tuviéramos que hacer en Excel. Antes que existieran las herramientas como Business Map, esto se hacía en Excel y en papeles. Y se ponía hora de entrada del ticket, hora de salida del ticket, lead time. Se calculaba a mano esto. Esto gracias, bueno, a Dios y no Dios, pero gracias a empresas como esta, pues esto se hace muchísimo más fácil. ¿Qué tipo de métricas tenemos? De las que habéis dicho, básicamente, throughput, cycle time. Cycle time por estado, para identificar cuánto, o sea, no solo el código de tía, sino también cuánto tiempo tarda. Throughput, perdón, teníamos cycle time, throughput. Vale, paremos aquí. Eficiencia de flujo. Es una métrica bastante controvertida dentro de lo que es el mundo Kanban. Hay una parte de pensamiento que dice que no vale para nada. Y estoy parcialmente de acuerdo. Not now. Estoy parcialmente de acuerdo. No vale, si tú solo estás mitando el ciclo, un equipo, es verdad que quizá no vale, no tiene mucho valor. Pero cuando estás mirando el end-to-end, ahí creo que sí tiene mucho valor. ¿Qué identifica estas eficiencias de flujo? Cuando hacéis el ejercicio de hacer la eficiencia, para los que no sepáis o las que no sepáis qué es la eficiencia de flujo, os lo explico. Básicamente es dividir. Si tenéis un proceso, ¿vale? Es
todos los estados que aportan valor añadido a lo que es la entrega del proceso, pues eso es una actividad. Todo lo que no aporta valor, donde está el trabajo parado, es una cola, ¿sí? En Business Map lo deja claro, actividad cola. ¿Qué es esta columna? ¿Una actividad o una cola? ¿Vale? Pues la suma de todas las tareas o el tiempo de las tareas que aportan valor entre el lead time, es decir, el tiempo total. Eso es cuánto es eficiente tu trabajo, ¿no? Dentro de la organización. Las organizaciones, por desgracia y por historia, están organizadas muchas por departamentos. Y lo que hacen es tener una eficiencia máxima, pero no en el trabajo, sino en el recurso. En el recurso, hablando del recurso de la persona. Es decir, yo tengo todos los diseñadores en este equipo, entonces me van llegando tareas de diferentes proyectos y yo siempre ese equipo siempre lo tengo a full de performance, de trabajo. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista del trabajador, es 100% eficiente. Tu equipo es 100% eficiente. Ahora, ¿en qué cambia el modelo para mí, el modelo Lean Toyota? ¿Qué es la gran diferencia versus el modelo taylorista? Que se podría hablar de esto, es el modelo taylorista, que es el departamental, tal. Lo que hace es poner el foco en la eficiencia, pero no del trabajador, sino del trabajo. Es decir, ¿cuánto tiempo pasa mi trabajo parado en el sistema? Eso es lo que pregunta. No, ¿cuánto tiempo están mis trabajadores parados? También se lo pregunta, pero no es el foco principal. Y eso para mí es la clave, un poco, o la diferencia de un sistema de eficiencia del recurso a un sistema de eficiencia como de los que estamos hablando hoy. ¿Sí? Y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando trabajamos el end-to-end. Y a mí es una métrica que me gusta, sobre todo eso, si trabajo el punto a punto de un servicio. Bloqueos, qué número de bloqueos por estados, antes lo habéis comentado muy bien, ¿vale? Pues todo tipo de bloqueos, por qué se producen. ¿Sí? Los bloqueos son un buen sitio para también indagar la mejora continua. ¿Por qué se produce el bloqueo? Es un buen sitio para llevar una reunión de mejora y decir, vale, vamos a analizar los bloqueos, por qué se están produciendo, ¿sí? Y qué hacemos para que no se vuelvan a producir. Siempre hay que preguntarnos qué hacemos para que no se vuelvan a producir. ¿Sí? Bien, hablamos de las métricas, estas son las que nos dan Kanban-Ice, estas son las que hicimos nosotros orientadas al negocio, al tema económico. Le dimos esa otra variable, esa otra perspectiva, ¿vale? No solo vamos a mirar el tema de métricas, sino también cuánta pasta está dentro del sistema ahora mismo, cuánta pasta tenemos encallada o cuánta pasta, dinero, ¿sí? Tenemos en el servicio ahora mismo o en la operación ahora mismo. Y bueno, pues tenemos un conjunto de métricas que también nos ayudan a tomar decisiones, como cuánto entra, cuánto sale, dónde se está, cuánto es la entrada económica, cuánto es la salida. Es muy interesante porque nos ayuda también a la hora de priorizar. ¿Sí? Ya no tienes también otra variable más a priorizar. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas interesantes que os puedo compartir es mejora continua basada en extremos. ¿Vale? Todo el mundo conoce la campana de Gauss. Una de las cosas que hacemos nosotros es cogemos los extremos. ¿Vale? El extremo guay, perfecto. El Green Path nos salió genial y el extremo fracaso total. ¿Por qué? Porque el extremo genial, Green Path, lo analizamos perfectamente y vemos qué es lo que sucedió en esos casos para que fuera tan bien. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a pensar cómo podemos mejorar y cuál es el objetivo que podríamos llegar a alcanzar. Porque si hemos llegado aquí, es porque hay algún escenario en el cual se puede cumplir. ¿Por qué no lo pensamos y por qué no empezamos a investigar y a promover medidas para que eso se pueda cumplir? Y viceversa. ¿Qué es lo que hicimos tan mal para que no se vuelva a producir? Y en vez de centrarnos en lo del medio, nos centramos en los extremos para mejorar. Bien, gestión de dependencias, es que no se ve el título. Externas e internas. Uno de los focos que nos hemos puesto es cómo gestionar las dependencias externas e internas. ¿Vale? Vale. Bien, la gestión de dependencias externas y internas la hemos conseguido a base de crear políticas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir políticas? Políticas quiere decir todas las reglas de la organización que tú puedes crear o descrear para que la organización funcione. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las empresas privadas normalmente, o
las de públicas quizás es un poco más complejo, pero las empresas privadas son dueñas y esclavas de sus propias políticas. No hay nadie que te diga cómo hacer las cosas, más que allá que tú mismo. Una norma dentro de la organización es algo que creó alguien en algún momento y no tiene por qué no cambiarse. Entonces, poder ser capaz de cambiar esas políticas es importantísimo de cara a poder mejorar. Si no podemos cambiar políticas dentro de la organización, va a ser muy difícil. Pero la organización tiene que estar dispuesta. Aquí no se puede, no es una cuestión técnica, es una cuestión subjetiva. Quizá de Juego de Tronos interno, o quizá de otro tipo de problemas, pero no es el problema técnico de poder cambiar una organización. Ahora, hay unas leyes, hay unos compliance que tienes que seguir, eso sí, no lo puedes cambiar porque está externo, pero lo que es interno, eso lo podemos cambiar. ¿Cómo mejoramos la parte de dependencias internas? Empezamos a trabajar y empezar en el concepto de value stream. Empezamos a dividir los equipos por centros de valor e intentar generar equipos multidisciplinares orientados a esos centros de valor, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? ¿Todos tienen un departamento? Sí. Todo el mundo pertenece a un departamento al que le pide las vacaciones y al que le pide los aumentos y todo esto sigue estando igual, en concepto técnico. Ahora, en el momento de la operación, las personas pertenecen a un stream, a una cadena de valor. En este caso, Travel y Procurement, que eran algo, ¿no? El sector travel y el sector procurement podría ser algo que nos empezó a funcionar y teníamos gente pues, que solo se dedica a procurement de ventas, es gente de operaciones, de customer care y de IT. Se dedican solo, única, exclusivamente a procurement. ¿Qué conseguimos con eso? Inmediatez. Lo que conseguimos es que cuando yo tengo una necesidad de un proyecto de estas características o de un arranque de estas características, yo tengo el equipo disponible. Por lo tanto, no tengo que estar realizando una petición a ese departamento en el cual entrará en una cola de trabajo y de espera, compatiendo con otros proyectos, con lo cual eso va a hacer que mi delivery sea muchísimo más lento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, integrando todo el equipo, vamos a ser mucho más rápidos. Es que puede ser ratos que estemos parados. Bueno, no sé, con el de la media hora, ¿no? Alguien comentaba, ¿no? Es que estaba media hora parado. Bueno, o sea, no podemos hay que tener un equilibrio, una gestión, ¿vale? Que sea más o menos interesante, que sea más o menos... o sea, no puedes tener una persona de 8 horas, 7 paradas. Eso no puedes tenerlo claramente, pero tienes que intentar balancear para que eso sea lo más rápido posible, ¿sí? Dependencias externas, ¿cómo las estamos mejorando? Bien, una de las cosas que nosotros en las operaciones de Voxel, básicamente, una de las cosas importantes que tenían es, o uno de los grandes problemas es que, como ellos tienen los hoteles, hay parte del departamento de IT de los hoteles que tiene que desarrollar algo para que se conecte a la red, ¿vale? Necesitaremos un equipo que está en el hotel o en el proveedor o en la agencia de viajes que tiene que desarrollar algo. Entonces nosotros cuando el comercial vendía el proyecto, igual como a lo mejor tenía el equipo de IT suyo, tenía una cola enorme, pues igual a lo mejor tardaban 5 o 6 meses en empezar el proyecto. Y eso generaba a nosotros, impactaba directamente a nuestra entrega. Aunque tú lo pongas en una cola, aunque tú lo dejes esperandito en un sitio, y está bien acumulado y lo tenemos controlado y solo trabajamos de uno en uno, está ahí. Ahí está, ¿sí? No molesta a la hora de entregar, pero en líneas generales está. Empezamos a pensar cómo incentivar a estos hoteles y empezamos a generar incentivos económicos. Oye, mira, si tú arrancas el proyecto, esto tiene un coste de X. Si arrancas el proyecto, lo arrancas en un mes, tiene X menos tanto por ciento durante los primeros 5 años. Ese tipo de iniciativas. Y hemos empezado a generar ese tipo de incentivos. ¿Nos aseguran algo? Algo hemos ganado. Muchos clientes les interesa. ¿Y quién gana aquí? Ganamos los dos. El cliente, porque tiene un ahorro, empieza a consumir el servicio mucho más rápido, por tanto su digitalización es mucho más rápido, y luego tiene un ahorro económico. Y por nuestra parte también ganamos. ¿Por qué? Esos 5 meses que yo no estaba entregando, digo, a ver, ¿cuánto dinero estoy perdiendo en esos 5 meses? Tanto dinero. Pues la mitad para ti y la mitad para mí. Ganamos todos. Ese tipo de incentivos. Gestión del Danacol. ¿Cómo gestionamos o controlamos el WIP? Vale, nosotros hemos conseguido controlar el WIP, sí. ¿En dónde? En las actividades, no en las colas.
En nuestras actividades, cuando tú llegas a una actividad, sí te lo puedo hacer de uno en uno. En las colas, en muchas, es complicado, porque dependemos de personas externas y ahí a veces es complejo. Entonces, sí, estamos trabajando en la parte del WIP, sí. No es complejo, en nuestro caso es que nuestra actividad no es tan larga. Entonces, cuando a alguien le llega la actividad, normalmente en un día o dos la puede culminar. El problema de esta operación o de este flujo es básicamente lo exterior. Por lo tanto, en nuestro caso, para esas actividades no tenemos tanto problema. Donde se nos acumula el trabajo es en esas colas. El esperar a que acaben de desarrollar, en que el testing, intríngulis muy específicas, ¿sí? Que están fuera de lo que sería nuestra jurisdicción. System thinking, pensar el sistema, ¿vale? El aleteo de una mariposa en Japón produce un terremoto en Perú, ¿no? Ese es el pensamiento, el eslogan del pensamiento sistémico. Bien, ¿qué hicimos con System Thinking? Bueno, ya vimos toda la organización, empezamos a ver toda la organización como un conjunto de sistemas. Lo que hicimos fue colocar todos los clientes que tenían interacción con nosotros y trazábamos cuál era su entrega. Pues Customer Care, desde que hacían una petición hasta que se la solucionábamos. Ventas, desde que había una preventa iba el comercial a vender hasta que realmente cerrábamos el contrato y luego ese contrato pasaba a la operación. Todo eso lo fuimos mapeando y fuimos creando boards interconectados para tener todo el flujo completo de toda la organización. Cuando acabamos esto, pues nos fuimos a Sudamérica. Ahora estamos trabajando en Sudamérica. Pero ese será otro año. Cuando hemos acabado esto y hemos conseguido esto, ya estamos en otro sitio. Pero el crecimiento ha ido de ese piloto que empezamos con Community, que está por ahí, y lo fuimos expandiendo a toda la organización. Pero cuando ya teníamos información. ¿Vale? Algunas acciones de mejora. ¿Qué fuimos poniendo? Pues automatizaciones. En la actividad, bueno, hemos puesto mucho foco en las colas, pero alguna cosa en la automatización. Aprovecho el hilo que hemos abierto. Nosotros utilizamos mucho el tema de la conexión, la comunicación por email y la integración por email con las tarjetas. Todas las comunicaciones con los clientes van a las tarjetas. Aprovecho el hilo que creo que Javier, creo que se puede mejorar también. No, fuera de broma. Está muy bien, está genial y eso nos ayuda muchísimo. Pues esa automatización nos cuesta nada, viene con la herramienta y va perfecto. Hemos puesto muchas cosas de definición, aguas arriba, que no sabía buena definición, saber esperar, definiciones de proyectos, muchas cosas, lo que hemos dicho de los incentivos, muchas sesiones de mejora continua, ¿vale? Que algunas funcionan y otras no funcionan. Pensar que no todas las acciones que hagáis puedan funcionar. Vale. Resultados. Nuevos roles. Se crearon nuevos roles, Service Delivery Manager, básicamente uno para Travel y una para Procurement, y yo que sigo trabajando con ellos. Gestión de la demanda, hay unas personas encargadas solo del delivery. Mirar tal, de seguir cómo están las cosas, ¿sí? Datos, esto es lo que presentan ahora ellos en la trimestral. O sea, la trimestral, cuando ellos van, empiezan a hablar de números. Antes se hablaba de estrategia solo, vamos a hacer, vamos a tal. Ahora hablan de números, cuánto contratado versus tal, cuántos hemos entregado. Estos son datos suyos, o sea, tal, cuántos finalizados en Travel, el avance, qué vamos para arriba, qué vamos para abajo, qué hemos mejorado, en dónde no hemos mejorado. No siempre es todo color de rosa. Hay conceptos y momentos que no todo va a funcionar perfecto, pero es un camino, como decís, largo, pero siempre de a poquito, ¿vale? Número de activaciones, número de tal, un montón de métricas, ¿vale? ¿Qué resultados? Hemos convertido la organización en una organización orientada al dato. Las conversaciones que hay dentro de la organización son todas orientadas al dato. Ya todo el mundo, tenéis que ver, yo voy a las trimestrales y se habla todo el rato de esto, de delivery y tal. Eso era impensable hace unos años, que la gente hablara de eso y todas las decisiones se toman con datos. Como ya es reiterarse, pero es eso, las reuniones, la toma de decisiones, la comunicación, el alineamiento de objetivos, sabemos todos a dónde vamos, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿vale? Highlights. Importante, y una cosa importante que me pasé, las personas. Hemos conseguido realizar un cambio cultural sin pretenderlo, las personas se han adherido a este cambio cultural y se han motivado tanto por el cambio cultural, yo creo, en parte, por un lado, porque se ha explicado, por otro lado, porque los hemos integrado y por otro lado, porque le hemos dado un objetivo nuevo de vivir dentro de la organización. O sea, ya no es solo tu trabajo, sino piensa cómo mejorarlo. Eres partícipe dentro de la organización de cómo mejorar el trabajo y cómo mejorar todos estos números, ¿sí? Y cómo hacerlo tuyo. Y las decisiones y las propuestas que van haciendo, pues en un tanto por ciento se hacen, en otras pues no se pueden hacer. Pero hay un cambio cultural.
y las personas están contentas en un 90%, ¿vale? Siempre hay alguien que no nos vamos a engañar, ¿vale? Todos y todas conocemos quién es. ¿Qué lecciones aprendidas? Para finalizar, mejora continua. Soy muy mejora continua, mejora continua, mejora continua. Dispuestos a cambiar. Necesitamos estar dispuestos, la organización, a realizar esos cambios con experimentos, pero hay que estar dispuestos. Lead time sobre cycle time. No solo fijaros en el cycle time, mirar también el lead time. ¿Qué está pasando en el punto a punto? ¿Sí? Dependencias, el mal del delivery, que son las dependencias del mar. Pongamos foco también en esas dependencias, no solo cómo manejarlas, sino también cómo solucionarlas. ¿Vale? Pongamos esfuerzo en cómo solucionarlas. Está bien, controlemos el WIP para manejarlas, generemos mejora continua para solucionarlas. ¿Sí? Value streams, pensar los centros de valor, no intentar huir, hacer un experimento con centros de valor versus centros departamentales. ¿Cómo podrían funcionar los equipos? ¿Qué tal si lo probamos? ¿Cómo podría ser la organización si fuera así montada versus a cómo la tenemos montada? ¿Sí? Esas son cosas interesantes que se pueden probar. Si no funciona, no funciona, pero probarlo. Enfoque el delivery, impacto y performance. ¿Os acordáis? No solo pongáis la parte de performance, sino si podéis ponerle la variable, otra variable que sean objetivos de la compañía. En ese caso era económico, pero dentro de vuestras empresas podéis tener otro tipo de impacto sociomedioambiental, otro tipo de iniciativas. Pues darle una segunda variable para poder decidir. La mejora continua basada en extremos, debemos poder cambiar las políticas y organización orientada al dato. Y nada, muchísimas gracias por venir.